Hola, bienvenidos al tutorial de análisis secuencial realizado conforme al proyecto PAPIME PE 300718. Yo soy la maestra Donanín Delgadillo y los iré guiando en los últimos pasos de su proyecto basado en metodología observacional. Bien, pues a estas alturas de su estudio de la metodología observacional, seguramente ya pasaron por cada uno de los pasos que los lleva finalmente al análisis secuencial. Voy a hacer un breve recorrido acerca de estos pasos para que ustedes puedan ubicarse, yo pueda darles una contextualización del porqué del análisis secuencial. Bien, se parte de que ustedes tenían un catálogo o construyeron un catálogo de categorías conductuales. Se aseguraron que las categorías fueran mutuamente excluyentes y exhaustivas y a partir de ahí ustedes fueron a grabar algunas situaciones donde ya habían elegido a los sujetos o al sujeto a observar. Una vez que se tenían estas dos condiciones, tanto la videograbación o videograbaciones y el catálogo, con dos observadores entrenados, se dedicaron a obtener las categorías que iban viendo en el video, de tal forma que obtenían algo similar a lo que ustedes ven en estas dos columnas en el SPSS. Aquí tenemos la observación de Stephanie y aquí la observación de Jessie en un contexto al que llamamos Quetzal. Quetzal se le llamó a un espacio donde tenían aves de exhibición y donde el principal atractivo era un quetzal precisamente. Se trata de un escenario recreativo. Entonces, se tienen estas dos columnas donde están las categorías abreviadas claramente. Aquí tenemos otras conductas, expresión de interés, expresión de alegría, entre otras. Entonces, tienen a sus dos observadores con sus dos registros y obtuvieron el índice kappa-Cohen. Acuérdense que el kappa-Cohen, el mínimo debe de ser del 80%, aunque ustedes podrían encontrar algunas investigaciones que aceptan el punto 75. Esto ya es decisión del investigador particular, pero lo más frecuente o lo más recomendable es que sea de punto 80. Bueno, pues después de este pequeño recordatorio, ahora sí vamos a pasar al tema. ¿Qué es un análisis secuencial? En palabras de García y Alvarado, es la forma más común de microanálisis que consiste en averiguar cómo cambian las probabilidades de ocurrencia de ciertas conductas en función de la ocurrencia previa de otras. Un análisis secuencial es un proceso que integra un conjunto de técnicas cuya finalidad es poner de manifiesto las relaciones, asociaciones o dependencias secuenciales entre unidades de conducta. Cuando decimos que es un proceso, se refiere a dos condiciones en particular. Una, la obtención de la matriz de transición y otra, la construcción de los diagramas de estado. Bien, pues vamos a hacer la base de datos que nos va a servir para obtener la matriz de transición. Para ello vamos a ocupar el programa SPSS, el cual yo ya tengo previamente abierto acá con algunas ventanas que voy a ocupar como ejemplo, y también tengo una carpeta que contiene 4 registros que me van a servir para armar dicha base. Los 4 registros los estoy tomando de una investigación que tenía como principal objetivo revisar la interacción madre e hijo entre niños evaluados como agresivos y no agresivos. Para observar esta interacción, lo que se grabó fue la interacción madre-hijo mientras resolvían alguna tarea, como era armar un rompecabezas o resolver una torre de Hanoi. Entonces, estos 4 niños que contiene mi carpeta son los de niños no agresivos. Cada uno de estos registros ya obtuvo el índice kappa-Cohen de al menos el 80%. Entonces vamos a abrir el registro del niño 1 para que vean cómo está estructurado. Tenemos dos columnas, en la primera el observador 1 y en la segunda los registros del observador 2. En total fueron 180 datos. Estos 180 datos fueron resultado de hora y media de observación, pero no consecutiva. Fue dividida en periodos de 15 minutos y a su vez el registro se realizó a intervalos de 5 segundos. Entonces, estos 180 datos, que equivale a hora y media de observación, los vamos a tomar de cualquiera
de los observadores. Esto porque acuérdense que si ya se obtuvo el índice kappa del 80%, podemos confiar en que hubo congruencia entre el observado y da igual cuál tomemos. Yo en este caso voy a tomar solamente los del observador 1. Ok. Le voy a dar copiar y en una base que yo abrí con antelación, que es nueva en SPSS, los voy a pegar dejando una celda vacía en la primera columna, es decir, aquí. Le voy a dar pegar o control V como en este caso lo hice. Bien, aquí está. Me voy a recorrer al final, aquí al dato 182 y me voy con el niño 2. El niño 2 yo ya lo tengo seleccionado también por cuestiones del tiempo en observador 1. Le doy copiar, me voy a mi base nueva y aquí le doy pegar. Bien. Me voy al final de nuevo. Me voy con el niño 3. Seleccionamos, copiamos, pegamos al final. De nuevo recorro. Me voy con el niño 4. Seleccionamos, copiamos, pegamos. Bien. Ahora voy a ir al final y ahora voy a seleccionar todos los datos para copiarlos en la segunda columna, pero en esta ocasión sin dejar ninguna celda vacía. Bien, lo tomamos aquí donde inicia el dato, le damos copiar y lo dejamos en la primera celda. Claramente al finalizar esta columna de datos va a haber una celda vacía, no pasa nada, lo dejamos así tal cual. Ahora vamos a vista de variables. A la primera variable le vamos a poner antecedente y a la segunda consecuente. Volvemos a vista de datos y nos queda así. ¿Por qué antecedente y por qué consecuente? Recuerden que esto es digamos, como un ciclo de observación, ¿no? Que es el mismo que este. En realidad, el antecedente hace referencia a aquella conducta que antecede a una que es consecuente. Si me explico, o sea, el ciclo de conducta no es que se esté cortando y esté en medio de la nada, sino que está la conducta que se está ejecutando y que va a ser de alguna manera interrumpida, entre comillas, por otra conducta. Por eso es que esta celda se deja vacía, porque al momento de iniciar la observación, en realidad no estamos registrando ninguna conducta que está funcionando como antecedente. Lo que estamos observando es una conducta que ya está corriendo, ya se está desarrollando y que es consecuente de una que ya no observamos. Entonces, por eso es que esta celda se queda vacía, comenzamos con la consecuente, pero a la vez esta consecuente en el futuro breve funciona como antecedente de otra, que puede ser esa misma u otra, como está aquí descrito. La categoría ET y OC, así como OR, las voy a describir posteriormente, les voy a decir de qué se trata. Pero ahorita lo importante es que entiendan por qué se deja esta celda vacía y por qué se tiene que quedar como antecedente en la primera columna y como consecuente en la segunda. Una vez teniendo esta base de datos, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, también lo pueden encontrar como crosstabs o como tablas de contingencia. Bien, yo ya aquí había pasado previamente las variables, pero originalmente van a encontrarlas así. El antecedente lo pasan en filas, el consecuente a columnas y le dan a aceptar. Ya nos dio SPSS la tabla, lo que vamos a hacer es seleccionarla, copiarla y pegarla en un Word para que podamos editarla. Una vez que tenemos la tabla en Word, vamos a marcar los bordes para poder ubicarnos mejor en ella.
Vamos a marcar todos los bordes y vamos a marcar la primera columna en color, la primera fila también y la diagonal. Una vez que ya terminaron de sombrear, lo siguiente será realizar una resta. Van a restar las cifras que quedaron sombreadas al total que se encuentra en esta columna, en la última. Por ejemplo, aquí en esta fila quedó sombreado un 1, se lo restarían este 1 y se transformaría en 0. Lo mismo acá, tenemos un 1 nada más, entonces 8 menos 1 quedaría 7. En estas tres filas, como verán, no hay ninguna cantidad sombreada, se queda tal cual. Nos vamos a la categoría ET, donde hay sombreado un 134. Entonces vamos a restar 228 menos 134. Nos queda 94, lo ponemos acá. Bien, seguimos, en esta fila no tenemos sombreado nada, en la anterior tampoco. Acá en 401 tenemos 271 y un 1. Quiere decir que vamos a restar 272. Tenemos 401 menos 272, 129. Bien, a este 66 le vamos a restar 18. 48 y finalmente a este 721 solamente 1, serían 720. Deben asegurarse que la suma de las cifras que están en la última fila sin la sombreada efectivamente da la cantidad de 720. Vamos a verificarlo. Tenemos 8 más 1, más 3, más 2, más 228, más 4, más 5, más 401, más 66, más 2, dan 720. Entonces, hasta ahí todo bien. Lo que sigue es eliminar las columnas que no contienen categorías. Por ejemplo, esta, que no tiene categorías acá arriba, le vamos a dar eliminar toda la columna. Tampoco esta fila contiene categorías, entonces también se va. Y vamos a eliminar las cifras que quedaron sombreadas en la diagonal. ¿Por qué? Porque representan la intersección entre una misma conducta. Por ejemplo, fíjense aquí en ET, que está con una frecuencia de 134 junto con ET. Entonces, ET, les adelanto un poco, la categoría significa ejecuta la tarea. Esto quiere decir que el niño precisamente que está ejecutando la tarea va a estar presentando 134 ocasiones esta intersección. Y es un poco repetitivo porque es como estar diciendo, bueno, el niño ejecuta la tarea y después ejecuta la tarea y sigue ejecutando la tarea. Acuérdense que acá tenemos las conductas antecedentes y acá las consecuentes. Entonces suena algo repetitivo. Lo que nos interesa en realidad son las intersecciones entre distintas categorías. Por ejemplo, miren, aquí tenemos igualmente ejecuta la tarea. ¿Cuántas veces precisamente tiene una intersección de 4 ocasiones con AR? Entonces, ahí hay una interacción entre categorías que después voy a explicar a mayor detalle y estas son las que interesan a los investigadores. A veces los investigadores también se deciden por abordar las intersecciones entre una misma categoría, pero no es lo frecuente. En este caso las vamos a eliminar. Depende mucho de los intereses de la investigación. Bien. Vamos a hacer ahora otra operación con esta columna a la que de momento le vamos a llamar total. La operación es la siguiente. Van a dividir las cifras que están en cada una de las filas entre su correspondiente total también por filas. Por ejemplo, este 5 tenemos que dividirlo entre su
7, que es el total, nos queda una proporción de 0.71. Vamos a dejar la frecuencia y vamos a poner el 0.71 abajo de dicha frecuencia. Ahora vamos con el 2. Tenemos 2 entre 7 igual a 0.28. Dejamos la frecuencia y anotamos la proporción 0.28. Ahora vamos acá, 3 entre 6 nos da 0.5 y lo mismo acá, vamos a darle 0.5, que es el resultado de la división. Tenemos ahora acá 1 entre 3, nos da 0.33. Y así lo van a hacer en los casos siguientes, hasta terminar con todas las filas que contienen categorías, en este caso la Q. Ya he terminado de realizar las divisiones. Cada una de las celdas ya tiene su proporción y entonces vamos a retirar los datos que ya no vamos a necesitar. Es el caso de esta columna. Entonces, como anteriormente lo habíamos hecho, eliminar celdas, toda la columna, aceptar. También esta fila, eliminar celdas, fila, aceptar. Y también en la parte superior, la fila, aceptar. El caso de estas celdas les recomiendo que utilicen el borrador, porque si le dan eliminar columnas o celdas, se les va a mover toda la tabla. Y pues tendrían prácticamente que empezar de cero su tabla colocando cada uno de los datos y categorías. Pero así es más práctico. Listo. Bien, le voy a dar un poco de estética. Voy a hacer más grandes y en negritos los datos. Listo. Pues ya tenemos lista la matriz de transición. Una primera nota que necesito hacerles es que estos datos, tanto la frecuencia de ocurrencias como la proporción, no siempre se la van a ver en todas las matrices de transición. Esto ya es decisión del investigador. Yo la estoy dejando porque necesito que vean precisamente las frecuencias que fueron más altas. Por ejemplo, en estos casos tenemos frecuencias de 78 y de 42. Muchas veces esto es lo que determina precisamente sobre qué categoría se va a hacer el diagrama de estado. El investigador puede tener o previamente ya conductas de interés o puede elegir hacer un diagrama de estado de las frecuencias, de las categorías que tuvieron mayor frecuencia. Nosotros vamos a tomar para el siguiente video esta opción, las que tienen mayor frecuencia. ¿Vale? Entonces, una matriz de transición puede presentar tanto las frecuencias de ocurrencia como las proporciones, pero también puede venir únicamente la proporción. Esto ya es decisión del investigador. Un segundo punto que necesito aclarar es que aquí tenemos muchos ceros. Esto no es frecuente o me atrevo a decir no es correcto. Lo que nos estaría indicando muy probablemente es que el catálogo pudiera tener problemas con las definiciones de cada categoría o, como fue en este caso, la muestra es muy pequeña. Recuerden que solamente teníamos la observación de 4 niños y suele hacerse con más cantidad de observaciones y más cantidad de niños. Pero bueno, en este caso lo vamos a permitir, pero no es normal. Si está ocurriendo esto en su matriz de transición, tendrían que revisar su catálogo y el tamaño de su muestra. Lo que sí pudiera ser normal es tener probablemente 2, quizá 3 ceros. Eso es normal. Más, como se muestra en esta tabla, no es posible. Veamos qué está ocurriendo con nuestras dependencias secuenciales.
Precisamente estas proporciones representan las dependencias secuenciales entre cada conducta. Fíjense, aquí en autorregulación tenemos que una proporción de 0.71 en coincidencia con ejecuta la tarea. ¿Esto qué querría decir? Que niños no agresivos, o al menos en esta pequeña muestra, una vez que el niño se está autorregulando, pasa a ejecutar la tarea en una proporción de 0.71. Esta proporción es muy alta, pero recuerden que se puede ver influido por la cantidad de niños que teníamos y además vean la frecuencia es de 5, es muy pequeña y está precisamente influenciada por esta condición de la muestra pequeña. Pero bueno, por condiciones de ejemplo, si esto fuera verdad, es una proporción muy alta en la que los pequeños, una vez que se autorregulan, pasan a ejecutar la tarea. Lo mismo acá, cuando el niño se está autorregulando, en una proporción de 0.28 va a pasar a observar el contexto. Recuerdan que de este lado, en la tabla de SPSS, que la tengo por acá, tenemos la palabra antecedente y por acá la palabra consecuente. Pues esto es lo mismo que observamos de este lado. Tenemos acá las antecedentes y acá las consecuentes. También tenemos algo que se le llama las conductas centrales y que ya les había dicho. Pueden ser definidas por la frecuencia o por el investigador, los intereses del investigador. Bien, pasemos a un segundo ejemplo. En contacto afectivo, que es el caso de esta abreviatura, tenemos una proporción de 0.5 con ET, es decir, una vez que el pequeño tiene un contacto afectivo, pasa en una proporción de 0.5 a ejecutar la tarea y también a una proporción de 0.5 a observar su contexto. Bien, entonces tenemos aquí las dependencias secuenciales. Quizá ahorita no les queda muy claro qué significa cada categoría. Eso ya se los mostraré en el siguiente video sobre el diagrama de estado. Pero ahorita lo importante es que conozcan cómo se ve reflejadas las dependencias secuenciales en el diagrama, la matriz de transición. Espero que este video les sea útil y también logren avanzar ya prácticamente en los últimos pasos de su proyecto de metodología observacional. Gracias por su atención.